buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí en El Toro por los Cuernos, con un tema absolutamente de actualidad y candente. Una, casi yo diría, atreviéndome con el símil, una bomba de relojería en plenas elecciones generales. El cierre de Endesa en Puentes. Endesa pasó de ser la joya de la corona, porque no cabe duda que todo el mundo estaba entusiasmado de trabajar en Endesa. Ya no les quiero ni contar si conseguían jubilarse en Endesa, porque yo estaba mirando todos estos días una serie de informaciones y las jubilaciones eran maravillosas, pero hasta tal punto, ustedes lo habrán visto ayer en La Voz de Galicia, que más de 26.000 jubilados de Endesa tenían gratis total el recibo de la luz y en la casa, en el domicilio particular propio, en el primer domicilio, y más de 12.000 personas tenían, tanto en el domicilio particular como en el chalecito de la costa, gratis total, lavadoras, gratis total secadoras, gratis total calefacción. Era alucinante. Han hecho hoy en día los italianos, que son los dueños actuales de Endesa, hicieron, parece ser en el último balance, esto le suponía la friolera de 160 millones de euros al año. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, cuando se habla de pobreza energética y cuando muchas personas este invierno se van a encontrar con muchos problemas para poder tener calefacción en casa, pues también la cosa cuenta. Si sabemos que cuando analizamos el recibo de la luz no lo entendemos absolutamente nadie, por mucho que los intenten explicárnoslo, nada, imposible. Y si a eso unimos que este tipo de empresas energéticas son las puertas giratorias maravillosas del Partido Socialista, del Partido Popular, de todos los partidos habidos y por haber, y todos tienen en sus consejos de administración precisamente gente que ha sido presidente y no presidente del gobierno, es decir, bueno, y en sus consejos de administración no les quiero ni contar, es decir, tráfico de influencias puro, pues fíjense ustedes con lo que nos encontramos nada más y nada menos como aperitivo de estas elecciones. Pero bueno, para hablar de este y de otros muchísimos temas, yo tengo la suerte esta noche de contar con mi querida Martina Neiros. Martina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Partido Popular, que acaba de presentar la posibilidad de hacer un pleno extraordinario con este cometido, ¿no? Así es. Arrancamos. Y Santiago Díaz, secretario comarcal de Comisiones Obreras, secretario comarcal de Comisiones Obreras, que en este momento nos trae, pero vamos, las últimas noticias de esa reunión que ha tenido lugar hoy en Madrid, hace nada, hace unas horas, en la que precisamente, fíjense por dónde, al ser una cuestión en plenas elecciones, nos han recibido todos los que tenían que recibirnos. Santiago, muy buenas noches. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el pleno o por las últimas noticias? Por las últimas noticias. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido la reunión y quiénes han estado? Bueno, la reunión, la verdad, el Gobierno Central se la tomó en serio y la Xunta también, porque asistió el consejero de Industria y asistieron la ministra de Industria, la de Hacienda y la de Transición Ecológica. Aparte, estaba presente también el consejero delegado de Endesa, el director de planta de Aspontes, etcétera, y afectados. Bueno, la posición de la empresa es que no va a seguir produciendo energía con el precio que tiene ahora mismo, el coste que tiene la producción de megavatio, que es carísimo, ¿no? Entonces, ellos hicieron pruebas con otros combustibles alternativos, fueron infructuosas porque utilizaron lodos, los lodos tienen poco poder calorífico y no les salía. Se planteaba también la utilización de los dos grupos que no están ya preparados para gas, utilizar biomasa, pero la biomasa lo ven complicado, incluso en la Xunta también lo ven complicado. Es difícil y aparte no tiene tampoco el poder calorífico que ellos necesitan. Por tanto, mientras el precio del
del CO2 esté tal como está, no lo ven como una opción el seguir con la central encendida con carbón. Se plantean otras cuestiones en la reunión, se plantearon otras alternativas que se podía hacer con la gente que invirtió y tal, si se le podrían hacer algún tipo de subvenciones, algún tipo de ayudas, y también Comisiones Obreras planteó desde el primer momento un plan de transición energética, un plan justo, que sería un programa de reindustrialización con ayudas fiscales y subvenciones a las empresas que quieran instalarse en la zona para cubrir esos puestos de trabajo que van a quedar vacantes. Pero tú sabes mejor que yo, Santiago, que hablar de reindustrialización en la comarca de Ferrol es como una broma, porque tú sabes que aquí hemos padecido con la reindustrialización también del naval el total desastre. Ni ZUR, ni CIF, ni Requete CIF, o sea, aquí no vino nadie y desgraciadamente nos dejaron colgados de la brocha durante años, desde los años 80. Depende lo en serio que se tomen el tema, porque realmente eso, como dices tú, tienes razón. Yo viví lo de la fábrica de vidrio en Astano, lo de tal, todo era humo, todo fue humo. Eso nunca se llevó a cabo nada. Y lo que pasa que, bueno, oye, si no hay otra opción a donde agarrarse, pues habrá que creer alguna cosa. Porque es que... Martina, ¿cómo ves el tema? Bueno, pues yo la verdad es que lo primero decir que lamento, ¿no?, que después de esa reunión, creo que entre varias partes, creo que entre las partes afectadas y que por tanto tenían que estar presentes en esa reunión que tuvo esta mañana, el Ministerio, la Consellería, la empresa y los trabajadores, digamos, y bueno, después alguna administración local que también estaba presente. Lo que lamento es que se vengan prácticamente igual que han ido a Madrid, ¿no? Yo creo que no podemos perder de vista que no estamos hablando de una empresa cualquiera, que en un momento dado los números no le cuadran y decide cerrar. Estamos hablando de una empresa como es Endesa, que funciona en un mercado regulado en el que, por tanto, el Ministerio tiene una competencia más que evidente. Yo no me puedo resignar a que se cierre la planta, a que se cierre la central térmica. Creo que lo primero que hay que competir y luchar y trabajar es porque se mantenga o se reabra nuevamente la central térmica y buscar y adoptar las medidas necesarias para ello. Creo que un plan de reactivación, un plan de búsqueda de otras alternativas no está de más en una comarca especialmente castigada en los últimos años y ya de tiempo atrás, pero desde luego creo que lo que no podemos es resignarnos y hay que exigir al Ministerio la adopción de medidas urgentes que garanticen precisamente la continuidad de esa central térmica. Podemos hablar de ese futuro, de ese objetivo de descarbonización. Hoy creo que la sociedad está mucho más sensibilizada con el cambio climático, con la necesidad de terminar con determinados gases que repercuten negativamente en el medio ambiente, como es el caso del carbón. El carbón no tiene futuro, yo creo que eso lo sabemos todos, pero el no tener un futuro no quiere decir que no haya un periodo en el que podamos adaptarnos. Y máxime cuando estamos hablando de una empresa que decidía en el año 18 invertir en la central de Aspontes más de 200 millones de euros para cumplir con las directivas europeas en materia de emisiones industriales. Entonces, lo que no tiene sentido es que una central térmica, una empresa decida mejorar, adaptarse a las exigencias de Europa para digamos, emitir menos gases nocivos a la atmósfera y gaste 200 millones en esa central
y al cabo de un año decida cerrar esa misma central. Yo creo que son decisiones que no tienen mucho sentido. Y yo, para terminar ya, decir... Sí, pero al hilo de lo que estás diciendo, porque... Sí. Sí, dime. No, yo para terminar, decir, si estamos en ese camino en que la central como mínimo, en el peor de los casos, podría tener un futuro hasta el 2030, dejemos que la empresa se adapte, que contamine menos, que se ajuste a los requisitos que exige la Unión Europea, pero dejemos que siga trabajando con esos requisitos, pero garantizando que pueda seguir abierta. Yo comparto la opinión de Martina totalmente, porque, vamos a ver, no es una empresa cualquiera. Cuando tú decías no es una empresa cualquiera, no es una empresa cualquiera. Es una empresa del Estado, es una empresa que pagamos entre todos y que por cuestiones políticas o de no sé qué índole se vendió a un grupo italiano que es del Estado italiano. O sea, pasó de ser del Estado español a ser del Estado italiano. Es una empresa que modificó, alteró totalmente la forma de vida en la comarca. Había gente que trabajaba en el sector primario y pasó a trabajar en el sector terciario, pues porque se les expropiaron las tierras donde tenían sus vacas, se les expropió tal, y entraron a trabajar ahí. Con buena suerte para ellos, como decías tú, tenían cubierto la electricidad, tenían buenos sueldos y tal, bien, pero modificó su forma de vida, totalmente. Y bueno, es cierto que tiene una responsabilidad el Estado en esa situación. No puede decir ahora, es que el mercado está, los precios están así y tal, y adiós, nos cerramos y nos vamos, y toda esta gente queda mangada, ¿no? Eso es así. Ahora bien, la verdad es que la empresa lo tiene muy difícil. La empresa sí es verdad que decidió en el año 18, en diciembre del 18, era la fecha tope que tenían para decir las centrales que tenían que seguir produciendo con carbón y las que no, las que asumían la inversión. Ellos asumieron la inversión ya en el año 16, 217 millones, que es un coste bastante alto, para transformar esos gases que salen, sacarles el sulfuro y transformarlos en unos gases más limpios. Y claro, invirtieron 190 millones. De esos 217 millones invirtieron ya 190 millones. Entonces es una inversión que ya está hecha. ¿Y qué pasa? Que dicen que no quieren seguir porque el coste es muy alto. El coste del CO2 empezó hace muy poco tiempo y empezó en 8 euros la tonelada y ahora está a 48 euros la tonelada porque lo liberalizaron y los fondos de inversión entraron a comprar el CO2 y lo revenden a otro precio, ganando dinero. Y claro, eso encareció muchísimo el coste del CO2 y resulta que sale mucho más caro producir la energía eléctrica. Y el problema es que sale más caro producir la energía eléctrica, como dices tú, el recibo ya no hay quien lo entienda, y los usuarios, los particulares, estamos pagando los recibos porque si no, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, no podemos cocinar, no podemos hacer nada. Pero en España... Pero es que las empresas, porque es que aquí en Ferrol tenemos más empresas que electrointensivas, como por ejemplo Megasa. Megasa, que si le sale tan caro el coste de la electricidad, pues tiene una planta en Portugal y decide trasladar toda la producción a Portugal. Es que acabaremos siendo un desierto industrial si no se tienen en cuenta por parte del Estado los problemas que acarrea el tema de la energía. Pero vamos a ver, yo no entiendo, yo creo que no entiendo yo ni lo entiende nadie en este país. ¿Cómo es posible que Portugal en este momento, porque las emisiones de CO2 serán las mismas exigencias o deberían de ser las mismas por parte de la Unión Europea para todos los países de la Unión, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Portugal sea en este momento infinitamente más eficiente y que interese más tener las centrales abiertas en Portugal que las que tenemos en España? ¿Por qué en España en un momento determinado se nos dice se acabó el tema del carbón?
Esto se lleva diciendo desde hace 30 años, con lo de la historia del tema del carbón. Pero como no se ha hecho una reindustrialización antes, a tiempo, nos encontramos con que ahora, porque el problema lo tenemos nosotros, pero lo tiene todo el Bierzo, y lo tiene toda Asturias, y lo tiene, es decir, es un sector que nos va a pasar lo mismo que nos ocurrió con la pesca, con la agricultura, con la ganadería y con todo el sector terciario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que nos ponen así de tontos a los españoles, tenemos cara de bobos, porque es que ahora resulta que la planta que quieren poner es en Marruecos, una planta igualita a la nuestra, fuera de la Comunidad Europea, y sigue echando la porquería al aire. Y con lo del tema del cambio climático, y ahora seguimos, como no estén por la labor, y no están ni Estados Unidos ni China, va a seguir calentándose el tema. Entonces, esto no será una industria alternativa de chollo para ver quién es el más tonto, y con toda la cuestión del cambio climático, que es cierto que está afectando en algunas cosas. Oye, no nos estarán cogiendo de pinzos y nos estarán arruinando a nuestros propios países. Ahí os dejo. Bueno, yo, a ver, creo que el tema del cambio climático es un tema que hay que tomarse en serio. Sí, pero no concreta, en fin, hay que tomárselo en serio, pero lo que no llega es tomar decisiones, como en este caso, pues el gobierno de Pedro Sánchez decide crear un ministerio que le llaman Ministerio para la Transición Ecológica. Claro, un Ministerio para la Transición Ecológica, creo que el objetivo es abrir un camino precisamente en una sociedad con menos emisiones, con, en fin, una sociedad más limpia, pero es una transición. Claro, es que lo que se está demostrando es precisamente todo lo contrario, crear un ministerio de transición para que no haya transición. La transición precisamente es esa, vamos a ir en este camino y mientras caminamos vamos a adoptar las medidas para que sectores como el empleo no se vea afectado, como un ayuntamiento, como el caso de As Pontes, no desaparezca, porque es que el concello de As Pontes pierde totalmente su sentido. Yo, dos datos creo que son muy relevantes y muy significativos. Estabais hablando antes un poco de esto, ¿no? As Pontes cuenta con la segunda renta per cápita más alta de toda Galicia. La segunda más alta de toda Galicia. Y si vamos a las pensiones, la pensión media más alta, la más alta de toda Galicia, es la de As Pontes. Claro. Pero es que eso es muy significativo. Algo tendrá que ver As Pontes, algo no. Todo directamente. Todo es Endesa. Lo que se cobra, más las pensiones que vienen precisamente del trabajo que se ha desarrollado durante muchos años en esta central. Con lo cual, yo creo que el camino lo tenemos, podemos mirar, tú lo decías, ¿no?, a otros estados. En Alemania creo que es hasta el 2038. La vida de las centrales térmicas que trabajan con carbón, el objetivo es que en el 2038 cierren. Pero mientras tanto se están tomando medidas que, por un lado, no ahogan a esas centrales térmicas y no tienen que cerrar de un día para otro, como es lo que está pasando aquí, y al mismo tiempo están buscando alternativas para que no haya un cambio drástico que afecte a la población y que afecte a destruir, pues en este caso estamos hablando de 700 empleos. Es que son muchos, directos Con todo lo que y el impacto luego económico que eso tiene, porque si quieres podemos nombrar el impacto que puede tener en el puerto de Ferrol, porque es evidente que hay muchas familias que no solamente dependen de la central directamente, sino que también dependen del puerto de Ferrol. Solo en Ferrol, en lo que es el puerto de Ferrol, el 60% de las toneladas que se mueven es carbón. Claro, nos podemos imaginar lo que esto supone también para el puerto, que es uno de los motores económicos de esta comarca. Por tanto, las consecuencias son evidentes. Las soluciones, insisto, creo que es un ministerio el que tiene que decidir y el que tiene que buscar la manera de evitar, de facilitar esa transición. No tiene sentido que haya ese ministerio de transición para que efectivamente lo que se haga es llegar un gobierno y que antes de llegar la misma empresa que decidía invertir 200 millones porque se supone que ve un horizonte a corto plazo que le permite seguir produciendo y poder invertir para adaptarse a esas normas europeas, y que esa misma empresa, después de que llega este gobierno, decida cerrar. Sí, pero yo creo que había, perfecto, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que había que aclarar un tema muy importante, y es que, vamos a ver, Puentes en un momento determinado, Endesa, es del Estado, es del INI. Entonces, en época de Zapatero, se vende el 30%,
Sí, lo que quedaba, ya habían Sí, vendido. y entonces se reserva lo que se llama la acción de oro, de que tenga que ser España la que diga a quién le vende, a quién no le vende el resto del accionariado. Sí, no, ya cuando se vende, en la época de Zapatero, que se vende todo el resto que quedaba de la empresa, se vende todo. No, perdón, O sea, es que me he se hace equivocado. cargo. En la época de Aznar. Sí. Aznar es el primero que se queda con un 30% y deja el Sí. resto, el 70%. Llega Zapatero, y es cuando ya vende ese 30% que le queda a Enel. Pero es que la empresa italiana, que es la actual dueña de Puentes, es una empresa pública italiana. O sea, no es que estos sean los señores de Siemens o los señores yo qué sé, de Zara, que Amancio Ortega le da por invertir y es suya y es privada. No, señores, es del sector público. Pregunto, si la Unión Europea a nosotros nos está diciendo que no podemos tener una serie de sector público con el tema del naval, porque no van a dar ni subvenciones, ni historias, ni nada, vamos a ver, cómo en este momento una empresa del sector público italiano le está haciendo esta jugada a España. Será una cuestión también para ver entre países. Sí, hombre, hay yo creo que eso, Porque que no es el Corte que sea una Inglés. empresa pública y que no sea una empresa privada, da más opción a que el gobierno pueda negociar con De la gobierno a propia gobierno. empresa de gobierno a gobierno. Eso, desde luego. Por otro lado, yo nunca entendí el procedimiento de venta de Endesa, nunca lo entendí. Es una cosa que se me escapa a mí, qué es lo que nos iba a aportar a la economía general de España la venta, unos miles de millones que iban a sacar de una empresa determinada. Nunca lo entendí. Si no valía para ser pública estatal, ¿cómo vale para ser pública y cómo otro país de la Unión Europea puede tener empresas públicas? Pero bueno, es un tema, la propiedad de Endesa es un tema relativo. Lo que sí creo que lo que decía Martina tiene importancia, que es que la descarbonización tiene que hacerse. Sí. Tiene que hacerse. El mundo no puede seguir emitiendo carbono y metiendo carbono en la atmósfera porque, bueno, si alguien lee algo sobre evolución del planeta, al principio había mucho carbono y no había vida. Fue cuando el carbono se fue concentrando, gracias a la vegetación y tal, y a los mares, se fue concentrando y se fue sacando de la atmósfera cuando pudo haber vida. Y ahora nosotros estamos a un ritmo muy acelerado volviéndolo a echar a la atmósfera y es incompatible con la vida. Entonces hay que parar, es un proceso que hay que parar porque eso es producto un poco de la ignorancia. El ser humano inventa muchas cosas, pero muchas veces inventa cosas que son perjudiciales, Claro. como fueron los CFCs o como la capacidad que tenía el amianto de aislar y tal. Bueno, pues nos equivocamos, pues hay que corregir el rumbo, ¿no? Pero si China Entonces, y ahí, Estados Unidos, que son sí, los principales emisores, a eso iba. dicen que nos vayamos a tomar viento fresco, A eso iba. ¿qué? Pero entonces, ¿cómo es, qué forma tenemos para hacer esa corrección? Hay que corregirlo, pero ¿cómo vamos a hacer esa corrección? Pues como dice Martina, crear un ministerio de transición. La transición es una más bien etapa. de intransición. Claro, es una etapa, no es un momento brusco, eso es la transición. Entonces, ¿en otros países se sigue quemando? Sí. ¿En Alemania se sigue quemando? Sí. En Polonia el 80% de la producción de energía eléctrica es con carbón. En Polonia. En Polonia, que es un país de la Unión Europea. Tenemos que ser civilizados como el que más, tenemos que corregirlo a lo mejor antes que los demás, vale, me parece muy bien, pero no así, de esta forma, no de esta forma. Hay que procurar, con una salvedad. El otro día estaba hablando con un ingeniero que es experto en temas energéticos y me decía que en los datos del 2017 Alemania exportó el 8% de la energía que exportó era producida por carbón. O sea, vamos a ver. Y nosotros tenemos un plan, claro, cerramos una central que tiene una producción muy alta, tenemos un plan para importar energía en caso de que no sea suficiente para picos puntuales que pueda tener España.
¿Y de dónde la vamos a importar? Pues, como decías tú, de Marruecos, producida por carbón, Claro. o de Francia, que es Producida- energía nuclear. Vale. Vale, las dos tienen sus problemas y las dos tienen sus riesgos. A Y mí, entonces, perdona, me parece bastante más grave que el mismo gobierno que crea un ministerio para la transición ecológica y que prioriza el medio ambiente y todo Sí. esto, compre energía más barata a Marruecos, que no tiene ni cumple ninguna normativa en materia de emisiones CO2 ni industriales. Claro, en fin, nosotros cerramos empresas, echamos a la gente a la calle porque queremos cumplir con el medio ambiente y porque somos muy limpios y energías renovables, y por otro lado compramos energía a Marruecos, que les importa muy poco el tema del cambio climático y todo esto. Claro, es la que no doble tiene moral, sentido. ¿no? Al es la doble final. moral. Y entonces, pues si el gobierno de España tiene que enfrentarse, subvencionarla o hacer lo que haga falta, y tiene que enfrentarse con la empresa y tiene que enfrentarse con la Unión Europea en cuanto a que tenga que dar subvenciones a ese sector en concreto durante un tiempo, pues tendrá que enfrentarse, porque nos está representando a todos y está representando a una comarca que está en una situación lamentable, porque a lo de Endesa se unen otras muchas cosas en la zona de Ferrol, que es la parálisis absoluta que hay en Navantia con respecto a la construcción del 4.0, a las fragatas F-110 y a todo. Que O sea, ya se no está hay empezando a echar a inversiones, gente de las auxiliares, ya se están quedando gente en la calle. Por Pues lo sí. tanto, ya ha empezado otra vez la sangría. Claro. Entonces, no es que hay veces que dicen, es que los ferrolanos siempre ponen la mano para pedir del Estado. No, no. Es que pedimos la mano para pedir del Estado porque es una cosa justa, porque dependemos del Estado, porque las empresas que trabajan aquí son o eran del Estado, y porque Ferrol fue creado por el Estado, Claro, y para el su Estado, interés. naturalmente. Y Aspontes, Endesa, fue también creado por el Estado por su interés, por el interés de todos, del Estado. O sea que tienen que colaborar todos, tiene que colaborar el Estado en general en solucionar este problema. No es un problema del Concello, ni es un problema... Y a la empresa se le puede exigir, ¿qué se le puede exigir? Porque aunque es del sector público italiano, pero oficialmente es una empresa que no tiene nada que ver con el gobierno español. Es una empresa... nada. ¿Qué se le puede? O sea, si la empresa está que cierra, eso se va a cerrar. Sí, pero es un mercado regulado, como decía Martina. Claro. Y entonces tú tienes una concesión para producir un determinado bien y de repente tú dices, ah, vale, ahora dejo de producirlo. No, no, no. Tienes una concesión para producir un bien que es necesario para el Estado, que es un bien que es la energía. El regulador le tiene que decir cuánto tiene que meter en las redes de red eléctrica porque lo necesita el Estado español. ¿Cuánto hay que meter ahí? ¿Cuántos megavatios tienes que meter tú? Entonces, ahí sí que el Estado tiene una función. Puede presionar. Puede presionar. Bueno, y pero- puede buscar soluciones también. Claro. Quiero decir, yo, en fin, estamos hablando de una empresa efectivamente que trabaja en un mercado regulado. Es que no es una empresa, como decíamos antes, no es una empresa normal, al privada que Claro. decide en un momento cerrar y con la destrucción de un número determinado de trabajos, de puestos de empleo. Aquí estamos hablando de algo mucho más en donde algo pinta el Ministerio. Hay decisiones que han afectado a Endesa. Yo vuelvo a decir que Endesa no decide cerrar caprichosamente. Una empresa que está adecuándose a esa normativa no decide cerrar de un día para otro y tirar por la borda todos esos millones de euros que está invirtiendo, ¿no? A no ser que pretenda invertir, como hoy se dice la prensa por la mañana, 1.300 millones en comprar las cuestiones estas eólicas. Si se quiere meter en la cuestión de realizar ahora parques eólicos... Bueno, yo creo que Endesa, sabemos lo que es, Endesa se estaba adaptando para emitir menos gases contaminantes y había un horizonte como mínimo hasta el 2030, y esa es la realidad. Ha habido determinadas decisiones que han perjudicado la posición de la central ¿Pero térmica. por parte de quién esas decisiones? Pues decisiones como, por ejemplo, también de este gobierno actual, como una decisión de carácter fiscal, como fue a finales del año pasado, del 2018, el gobierno de Pedro Sánchez decide regular de otra manera un impuesto
que grava los hidrocarburos, un impuesto especial precisamente que afecta por tanto al carbón. ¿Y cómo lo hace? Pues ese impuesto lo coge y dice vamos a exonerar, vamos a no cobrar este impuesto a determinados recursos como es el gas. Con lo cual, todo el sector relativo al gas no tiene que pagar este impuesto, pero lo mantiene con el carbón. ¿Qué ocurre? Pues hay un principio hay un principio de no discriminación entre estos recursos que se está rompiendo de esta manera. Al fin y al cabo se está beneficiando a un recurso y se está perjudicando en este caso al carbón. Esa fue una de las medidas que han contribuido a que las centrales térmicas se hayan visto en una situación mucho más perjudicial económicamente, pero efectivamente, como decía antes Santiago, si los derechos de emisión, si por contaminar ya están pagando cantidades importantes, si a eso le sumas que otro recurso como es el gas no tiene que pagar un impuesto y en cambio se mantiene para el carbón, al final se está generando una descompensación que es todo tirar contra el mismo sector, y esa fue una decisión del gobierno de Pedro Sánchez. Y una de las medidas que se está pidiendo desde los sindicatos, los trabajadores, los transportistas, es precisamente quitar ese céntimo verde que se llama al carbón, igual que se ha hecho con los demás recursos. Lo que no se puede generar es esta discriminación evidente. Hoy hablaron de eso en la reunión, la retirada del céntimo verde, y porque yo pienso que sí que es verdad que es un impuesto que se puso para gravar determinados combustibles, pero ya no tiene mucho sentido porque el quemar esos combustibles hace que con la tasa, con lo que cuesta el CO2 ya no tiene sentido, va más que pagado. Sí. Y entonces hablaron de sacar el céntimo verde. La empresa dice que supone una cantidad, no sé exactamente ahora, de 6 euros por kilovatio, no sé cuánto es, que no le resolvería el problema, vamos. Pero bueno, pero es una cosa más, es al una final cosa suma, más, ¿no? Como dice Martina, a mayores. Y que en todo caso es siempre ir contra los mismos, es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Claro, se beneficia a unos recursos y se perjudica siempre al mismo, al que ya está en una situación en este caso complicada. La empresa tiene las dos cosas. Por un lado, le abarató el precio del gas y tiene dos grupos funcionando con gas ya. Y le encareció el carbón, que es lo que pesa carbón, realmente. Que son otros dos grupos, porque hay que pensar que la empresa Endesa Aspontes tiene 4 grupos. Pero si se cierra, por eso es la más grande de España. Tiene los 4 grupos. No, los grupos de gas no se van a cerrar. De momento se mantendrían. Sí. O sea, se cerraría exclusivamente los de carbón. Los de carbón, sí. Bueno, pero es lo que genera. Pero bueno, más... es lo que genera el empleo, claro. Porque los grupos de gas, con 40 personas, haces el mantenimiento y el funcionamiento. Es todo automático. Sí, sí. Mientras que el carbón es barcos, claro, que tiene un coste muy alto, ecológico. Esta central no tiene por dónde cogerse, o sea, quemando este carbón. Es cierto que había que modificar o cerrarla, pero en su momento y con su programación, porque el carbón viene por barco, el barco está emitiendo, se desplaza luego por carretera, en camiones, y están todos los días, que haya ido a Aspontes por carretera lo ve, vas detrás de una cola de camiones porque son 150 camiones los que estaban trabajando ahí. Ahora, repercusión laboral, pues tú fíjate, 150 camiones que tienen todos sus cambios de ruedas, sus mecánicos, sus talleres, tal. Es impresionante la cantidad de gente que trabajaba en el tema ese del carbón. O sea que, la verdad... no, es una noticia totalmente letal para Galicia, para Ferrol y ya para la comarca. Sí, y a mí me gustaría hacer una mención especial, creo que del sector del transporte, ¿no? Que a día de hoy creo que son los más perjudicados en este momento.
porque llevan 5 meses sin trabajar, ¿no? Efectivamente. Y creo que hoy está ya todo el mundo, o todo el mundo es conocedor de la situación de estos 150 transportistas que están sufriendo una situación muy complicada, ¿no? Hay un gran porcentaje de ellos que dentro de ese proceso de adaptación de la central térmica, ellos también quisieron cumplir, y a ellos también se les pusieron unas condiciones para que sus camiones fueran menos contaminantes. Y hay un gran porcentaje, un alto porcentaje de transportistas que han comprado, algunos solo las bañeras, pero otros muchos han comprado los camiones nuevos. E incluso hay casos que han hipotecado sus viviendas para comprar esos camiones. Hay alguna gente que los tiene y aún no los ha estrenado. Y vamos a tenerlos aquí representados, no han podido venir Yo precisamente porque estaban en la sí, reunión de esta mañana en Madrid, en el Ministerio, pero ya les digo desde aquí que la semana que viene vamos a estar con todos ellos porque el Toro se va a dedicar precisamente al sector del transporte, que es tremendamente complicado con lo que se están encontrando y otro tipo de cosas que me van a contar. Yo es que y que por nos van eso, a contar Pepa, a creo todos que merece la pena con ellos, sí, porque hacer una la verdad mención. fueron Sí, por engañados supuesto. totalmente. Sí. No, es que eso es Había tremendamente unas injusto, expectativas ¿no? de futuro, unas expectativas Bueno, pero yo creo, permíteme que te diga, que cualquiera de nosotros casi lo haríamos. Yo creo que más que engañados, aunque ahora se sentirán así, es decir, si tú ves que una empresa acomete una inversión millonaria, uno no está pensando en que una empresa que va a cerrar en un año se ponga a invertir ese dinero. Entonces ellos se han fiado de una situación que yo no creo que Endesa, cuando decidió invertir 200 millones, hubiera pensado en esto, porque no tengo la mínima duda de que si supiera esto no habría gastado ni 1 millón de euros en nada que no tendría sentido. Entonces, es decir, se generó una sensación de que a corto plazo la central térmica iba a tener una vida, como mínimo, insisto, hasta el 2030, y que en ese tiempo habría que buscar alternativas, soluciones y otros medios de subsistencia, pero que uno se podría plantear pues una inversión como para hipotecar su casa y poder pagar un camión, ¿no? Yo estos días, ayer estuve en Coruña y veías llegar a los camiones con las matrículas, camiones recién matriculados, y es que eso para una familia, llevar 5 meses sin cobrar es duro, pero es que aún encima de llevar 5 meses sin cobrar, tener que estar pagando unas cuotas por unos camiones que los tienes en casa parados, es que es tremendo, la verdad. Por eso digo que es... Vamos, yo también, mi solidaridad con ellos, porque realmente la situación que están pasando es realmente, bueno, casi cruel, ¿no? Los demás aún se pueden incorporar o puede haber muchos puestos de trabajo que vayan a peligrar, pero ellos ya llevan viviendo una situación muy complicada y creo que merecen todo nuestro apoyo y yo vuelvo a decir, como empezaba al principio, que creo que no debemos resignarnos, hay que exigir soluciones y hay que exigir la reapertura de la central. Es decir, la central no tiene que cerrar caprichosamente, la central si cumple con las normativas en esta materia medioambiental debería subsistir hasta como mínimo el 2030 y yo creo que ese es el camino, buscar las alternativas que nos permitan después pues salvar esta comarca. Pero si la empresa argumenta que no es rentable, ¿por dónde se le coge? Ahí yo creo que es el Ministerio el que tiene que sentarse y hay que negociar. Una pregunta que os hago al hilo de lo que tú estás diciendo, que me parece súper interesante, con el tema de las inversiones de los transportistas y tal. Tú decías, si la empresa, esos 200 millones, si hubiera sabido, ¿por qué los invierte? Pregunto, ¿recibe la empresa, aunque sea privada, bueno, en este caso es pública italiana, pero recibe por hacer un tipo de inversiones algún tipo de ayudas por parte del gobierno? No lo sé si estaban subvencionadas esas inversiones, es Porque posible que hubieran tenido subvenciones europeas porque son con un fin muy concreto, que es la reducción de emisiones, o sea que yo supongo que sí, pero coincido con Martina en que la empresa había hecho unos estudios de mercado, o sea, no invirtió, vale, vamos a cambiar, tal. Hizo unos estudios de mercado, hizo unos estudios de costes y tal, unas proyecciones, y no se esperaba los cambios tan
vertiginosos que hubo en los costes. No se lo esperaba. Entonces le cogió un poco de sopetón a la propia empresa y tal. Ahora bien, hay que seguir luchando porque hablando se entiende la gente y hay que negociar y hay que ver, pues entre el céntimo verde, no sé qué, o sea, cómo se puede abaratar el coste, incluso negociando en la Unión Europea cómo está el tema de los costes del CO2, qué mercado hay ahí, cómo se puede regular ese mercado de otra forma. Yo creo que eso hay que seguir trabajándolo porque la verdad es que se está produciendo muy cara la energía, la empresa toma la decisión que toma, pero no está cerrada. De momento no está cerrada. No está cerrada, ni toma la decisión de cierre. Va a dejar un tiempo para experimentar en combustibles. Bueno, no está cerrada, pero ahora lo que os decía yo al principio, el tema de los 26.000 jubilados que hasta ahora tenían pagado el recibo de la luz, el mes que viene creo que la empresa, el último consejo, ha dicho que aquí paz y después gloria, que se acabó. Entonces te quiero decir que ya empiezan a tomar medidas drásticas para eliminar esos... Pobre, es que es mucho dinero, 160 millones de euros solamente para que tú le regales la luz a los que han trabajado contigo. Pero por ahí van, el mes que viene... No sé, me parece mucho dinero para... 160 millones. No Hombre, sé. no, si tú tienes la luz gratis de las 2 casitas que tengas, son 26.000 personas, empiezas a sumar, pues anda que la luz no cuesta. Fijaros lo que es la pobreza energética. Gente que ni siquiera puede, muchas veces, ya no te digo poner una calefacción, pero yo he conocido mucha gente que tenía todo, absolutamente todo eléctrico. ¿Cómo no? Lavadoras, secadoras, todo lo que hiciera falta. Entonces eso también es un valor. Fíjate tú, 160 millones son 200, decimos que invirtió, que pretendía invertir y que no invirtió. Fíjate tú lo que son 160 millones. O sea, empiezas, eso no es tacita. Pero hay a quien le va a repercutir desde ya. Pero por eso te digo, ¿cómo se puede actuar, por ejemplo, pues desde la Xunta de Galicia, por ejemplo, qué pueden hacer los partidos políticos, qué pueden hacer los sindicatos, qué pueden hacer la gente de a pie, cómo se puede presionar de alguna manera? Sí, yo echo de menos más intervención de la Xunta en esta comarca. Bueno. Sé que más intervención industrial, Industrial. No, en este no tema. hombre, ya sé que... En este tema No, más intervención más industrial en esta comarca. Porque, hombre, las competencias de industria, pues no tiene competencias plenas, pero sí tiene una serie de competencias y podría trabajar hacer que no está en la haciendo? promoción de determinadas cosas que le competen a la Xunta, pues desviar industrias para aquí, para esta zona. La situación aquí, yo sé que tiene que atender a toda Galicia, pero la situación en Ferrol es una situación delicada. Es muy delicada. Muy complicada. Es la desde única hace de las mucho ciudades tiempo, de Galicia Sí. que lleva perdiendo población desde hace 30 años ya. Y eso es una cosa que no se da en el resto de las ciudades, ni Orense, ni Lugo, ni Pontevedra, ni Vigo, ni Santiago. Solamente Ferrol. O sea, podríamos empezar a lo mejor con las comunicaciones, que se le diera importancia a ese tren Ferrol-La Coruña, que fuera competitivo para poder empezar a que fluyera Pues sí, toda la historia. porque tú puedes por ser ejemplo, consejero de industria y decir, bueno, pues me surge aquí una empresa de distribución, por ejemplo, que va a recibir contenedores Sí. A través del puerto de Ferrol. Porque Sí. tú le ofreces a una empresa y le dices, ¿qué tiene usted? Pues tengo un puerto y tal, sí. Y luego, ¿cómo conectas este puerto con La Coruña, con la meseta? con el Está. resto de España? Pues le explicas, pues por una vía férrea que es de 1914, Sí. que tiene las curvas más cerradas de toda España y que tiene los desniveles más altos de toda España. Es decir... Y por ahí van a salir las mercancías. Sí, y por ahí van a salir las mercancías. Entonces hay que empezar
con un trabajo también de infraestructuras. ¿Cuándo que se va a también lo tomar, requiere. Martina, el Partido Popular en serio el ferrocarril, Ferrol, La Coruña, Ferrol, La Meseta? Bueno, Digo cuándo, porque se lleva mucho tiempo, llevamos hablando de esto hasta Depende la de saciedad. Fomento, pero bueno. Ya lo sé, pero yo me imagino que se pueden hacer cosas, El Partido ¿o no? Popular evidentemente está preocupado, igual que el Partido Socialista, y no dudo que el resto de partidos que estén preocupados por el problema de comunicaciones que hay en Ferrol, ¿no? En Madrid ha gobernado el Partido Popular, ha gobernado el Partido Socialista y seguimos igual que siempre. Creo que ahora mismo hay una mayor también sensibilidad con esta problemática y creo que entre todos tenemos que desbloquear este problema, porque yo soy de las que creo, y creo que nadie podría discutirme, lo que es casi impresentable que tardemos casi hora y media en llegar a Coruña en tren. Claro, es que es eso intolerable. no tiene ningún por tipo dónde de cogerlo. justificación. Entonces, son inversiones millonarias, depende del Ministerio de Fomento. Desde la Xunta se ha realizado algún estudio de alternativas y bueno, se han valorado opciones, pero el dinero es evidente que es de competencia del Ministerio de Fomento y estamos Sí, como estamos. pero hay ¿no? una cosa, me vas a permitir un momento, con relación al tren. Había un proyecto que se creó, que era el Eje Atlántico, que es el nacimiento del Eje Atlántico fue conectar Ferrol con Faro en Portugal. Entonces, por supuesto, no tuvimos más remedio por cuestiones de fondos de eliminar Portugal. Y ahora era el tema Ferrol-Vigo. Pero yo creo, y por ahí señalo directamente a la Xunta, que tú lo que no puedes decir es largar cohetes cuando dices, señores, hemos concluido con el Eje Atlántico. Ya es una realidad el Eje Atlántico. Y de repente dicen, La Coruña, Vigo. Oiga usted, se ha sacado de golpe y plumazo a Ferrol. Entonces, ¿no ha concluido usted, Xunta, en este momento ese eje, y no vamos a decir qué bonitos somos, qué bien lo hemos hecho, porque usted ha dejado aislado a Ferrol? Por lo tanto, me parecería muy bien que el mensaje fuera, hemos conseguido hacer parte del eje La Coruña-Vigo, y ahora nos queda como gran asignatura pendiente Ferrol-La Coruña. Bueno, Sí. yo creo que, a ver... Entonces, yo creo que esas cosas, oye, empezando por el lenguaje, se nos está vendiendo muchas veces una moto que los que no están muy en el tema, pues parece que, no, esto lo llevo repitiendo yo 20 años. Ya no te cuento cuando estábamos aislados por carretera, Sin la autopista, que gracias sí. al que hubo una tragedia con el desgracia, sí. Discoverer, Bueno, hoy estamos conectados, a que si no veces seguiríamos al no hay margen. mal que por bien no venga. Yo, a ver, el eje Ni atlántico... mal que 100 años dure. El eje atlántico, al final, el objetivo tiene que ser también la llegada del AVE. Ese es el objetivo. Yo, en ese eje atlántico, Coruña-Vigo, me da igual, o sea, Ferrol, yo solamente pido, me da igual estar en ese eje o no estar. No, es que era el eje, cuidado. Pero yo, Es que- Pepa, es que te esto- digo, perdóname, yo solo Martina. pido que entre Ferrol y Coruña haya la posibilidad de llegar a hacer un trayecto en tren en un tiempo razonable, Bueno, que no sea media en hora. casi una De hora acuerdo, y media. media hora, Media estamos hora todos de acuerdo. es muy difícil. Todos de acuerdo. Media hora se puede hacer. Bueno, cuartos. Sí. he valorado, bueno, Bueno. de los estudios técnicos que hay por ahí, si queremos aspirar Sí. a un proyecto viable que se Sí. pueda ejecutar, Sí. media hora a día de hoy es Mira, muy difícil. El proyecto inicial Con lo que al tenemos. que se refería Pepa, que es el proyecto de Eixo Atlántico, que le llamaban, está valorado. Claro. Está hecho el estudio. Yo hablé con González Laxe, que vino a dar una charla sobre ese tema aquí a Ferrol, y entonces hay una valoración que es alrededor de 800 millones de euros, el coste. Pondría Coruña en media hora. Claro. Pero ¿tú crees que ese importe es Sí, viable? Incluso hablaban que... no viable económicamente, digo, no que es imposible, seguro que es. de hacer. Viable, quieres decir rentable. se puede- Claro. Rentable, que Que se lo vaya- pueda que un amortizar. ministerio que se lo pueda plantee. abordar, que lo puedan Me hacer. refiero. Hombre, yo vi obras, la verdad,
mucho menos productivas, como por Ya. ejemplo el puerto de La Coruña o Hombre, el puerto de La otras Coruña obras, ¿no? supera los 600 millones Claro de que euros. sí. Entonces ahí sí que fue Sí, cuando que vi teníamos obras Ferrol. menos O sea, es viable rentables. lo que Bueno, interesa. pero yo que estamos sea, hablando Martina. de un trayecto. Yo Sí, estoy contigo en que hay que defenderlo y hay que Sí. pelearlo. Vale. Pero yo hablo de llegar a un ministerio con un proyecto de ese importe para un trayecto como este, Sí. que yo creo que eso es una utopía. No es una utopía, hablo Martina. bueno, pues ojalá el próximo ministro de Fomento cumpla con ese compromiso. Luego, yo lo que digo es que aspirar Mira, Martina, a la ejecución de ese proyecto en media hora es, sinceramente, creo que es muy complicado. Es lo que se tarda desde Yo lo que Orense diría, a Santiago, con un coste que fue mayor que esos 600 millones que hablan ahora de 600 millones, porque se puede rebajar la cantidad. Por la tecnología que hay hoy, porque las obras públicas se hacen con menos dinero quizá que antes. Santiago Coruña 28 minutos. Todo está unido a o todo sea, hasta llegar tarda a La menos Coruña. Coruña Orense Claro. Sí, sí. que Ferrol Sí, sí, Coruña. totalmente. O sea, 60 kilómetros que son por vía, 60 kilómetros se tarda hora y 20 aproximadamente. Hora y 20, sí. Y entonces es una pescadilla que se muerde la cola, porque dice 3 servicios diarios ofrecemos, porque no lo coge la gente. Hombre, ¿y cómo lo va a coger y la la gente no lo coge, Claro, porque es ¿cómo lo va a lógico. ¿Cómo coger? lo vas a coger? Siempre Sí. que hagas una inversión para ponerlo, como hablaban, de invertir 4 millones de euros en sacar el bypass de Betanzos, Sí. en solucionar el tema ese, pero ahorras 10 minutos. Va a estar en 1 hora y 10 en vez de 1 hora y 20. No es varía igual, mucho la el gente tema. no lo va a coger No varía tampoco. mucho. Ese sí que es dinero tirado. Sí, ese Pero sí. si tú haces una buena inversión, es que date cuenta que Ferrol, aún sin industria, aún sin nada, podía ser una ciudad Dormitorio, unida sí, sí. a Coruña. Claro. O sea, podía vivir aquí la gente, porque el precio de la vivienda en Ferrol es menos de la mitad por metro Claro, cuadrado sí, sí, que lo sí, que está vale en claro. Coruña. O sea, un chaval que empieza a trabajar y tiene un sueldo tal, se puede comprar una vivienda en Ferrol, pero no se la puede comprar en Coruña. Ya. Entonces, Y por la autopista no puede venir, entre otras cosas, porque es carísimo, y entonces cediéndole un ferrocarril, poniéndole a su disposición un ferrocarril, Bueno, ya es no que- te digo de media hora, 3/4, que fuera como un cercanías. Pero es que ahora que hablabas tú de la inversión, oye, aquí se han hecho cosas absolutamente irreales. Por ejemplo, convertir a Villalba en un puerto de mar, donde salvo que los atunes no saltan en la plaza de Villalba, porque aquí la autopista del Cantábrico, que tendría que venir por toda la costa, estando entonces de ministro Álvarez Cascos, la metió por la zona de Mondoñedo, que por cierto está suponiendo un disparate de dinero, porque siempre hay niebla y ya no saben cómo hacer con el alto de la zona aquella, de Abadín o de toda esa zona. Por lo tanto, si somos capaces de desviar el trazado natural de la Transcantábrica, que tenía que venir por Ribadeo y tenía que venir entroncar en Ferrol con la AP9, que era lo normal, y por obra y gracia de Manuel Fraga, siendo ministro Álvarez Cascos y presidente de gobierno José María Aznar López, se desvía por el interior y con la misma porque les da la gana. Y eso superaron los cientos y cientos de millones. Otra cosa, el puerto exterior de La Coruña. El puerto exterior de La Coruña, una concesión que se le da a Paco Vázquez, pues porque era más listo que nadie y se metía a todo el mundo en el bote, siendo José María Aznar también presidente del gobierno. Por lo tanto, hablo del Partido Popular porque creo, el Partido Socialista ya ni me meto, porque ya nos dejarían, pero vamos, ya no sé cómo, con las silbas por las calles. Pero el Partido Popular es responsable del abandono de Ferrol y creo que ya va siendo hora de que pida perdón y de que se aplique el cuento. y de que Bueno, se coja el toro por los cuernos. Siempre. Yo de todas formas, Pepa, Siempre. creo que responsables somos todos los partidos que han gobernado, sobre todo a nivel del Estado, que es al fin y al cabo el Pero que es que ha tiene gobernado el Partido cometerlo. Socialista y el Partido Pues por Popular, eso Martina. Te digo que al dices Partido Socialista que en ya ni lo materia, cuento. que en materia de tal que es Claro. responsabilidad del Partido Popular. Bueno, en fin,
Hoy el AVE está más cerca en Galicia también gracias a que lo impulsó un gobierno del Partido Popular, si no, no sé dónde, si tendríamos alguna vez un AVE y podemos en venir Galicia, por Piedrafita, por los viaductos, gracias a Manuel Fraga. Lo cortés no quita lo valiente, cosas pero yo hablo de buenas Ferrol. y cosas malas, yo creo que en todos los partidos cuidado que estamos en elecciones, en todos. Bueno, sí, Martina, pero y lo no que estoy está diciendo claro nada es que que no hay pueda una línea. decir. Hay una línea de abandono, que es Martina. la comarca Eumeo-Ortegal, y que está, yo lo he claro, dicho, yo lo he me dicho. incluyo A mí, en la comarca. claro que sí. A mí me da Eumeo-Ortegal, vergüenza el tema a nivel de infraestructuras de cómo está Ferrol. que es lo que quedó. Claro. No tengo ningún problema en reconocerlo y Sí. creo que es en lo que todos, al margen de partidos políticos y demás, tenemos que exigir al Ministerio de Fomento, esté quien esté. Ahora hay elecciones y yo no sé Por supuesto. quién las va a ganar, pero creo que en eso tenemos que hacer causa común todos porque no tenemos otra alternativa. Si queremos estar en el mapa, porque es que al final nos estamos aislando nosotros porque no ponemos los medios para evitarlo. Nosotros son decisiones políticas. Sí, Pepa, me refiero a nosotros en el sentido de que Ferrol queda fuera porque no tiene infraestructuras para Claro. ser competitiva, para ser una ciudad Claro. en que, Claro. vamos a ver, solamente a nivel de estudiantes, es que hoy es muy cómodo para cualquier estudiante poder coger un tren que en media hora le lleve a Coruña y poder ir y venir todos los días en un medio, cómodo, en una estación que esté integrada en la ciudad y que no le suponga Claro. un coste económico relevante como para tener que vivir en Coruña, por ejemplo, ¿no? O trabajar, para la gente que trabaja en Coruña, en fin. Creo que eso es algo que tenemos que reclamar y que nadie puede justificar lo Pero de por eso ningún pregunto, gobierno. en estas ninguno. elecciones, de cara a estas elecciones, ¿se va a volcar el Partido Popular en la comarca de Ferrol, Ferrolterra, habrá Eumeo y que Ortegal? primero- ¿Os vais a volcar? Primero habrá que, yo espero que sí, creo que ya se ha hecho en las últimas elecciones y efectivamente espero que así sea. Tiene que haber un compromiso claro de todos los partidos. Yo espero que así sea y tendremos la oportunidad de comprobarlos. Yo estoy Es que a nivel local, con lo cual Oye, Martina, no me voy a... pero es que no solo a nivel local. Yo lo pediré y yo lo Date exigiré. cuenta de una cosa muy importante. Son elecciones generales el día 10, pero elecciones autonómicas dentro El año de que muy viene, poco tiempo. sí, en un año, sí. Luego yo os aconsejaría que os aplicarais con esta Bueno, tierra. pues esperemos a ver si Sí. los de arriba están a la altura y se acuerdan de que en Ferrol tenemos un problema serio que una ciudad como Ferrol no debería tener, ¿no? Claro Eso, que no. las comunicaciones es un tema. Sé que no depende de lo que pueda pedir Martina No. o el grupo municipal de Ferrol a nivel de... Ojalá dependiera de lo que pidamos Partido aquí. Bueno, perdona, Popular, pero yo te la voy a- reivindicación no, perdóname tiene un que estar segundo. ahí siempre. Santiago, una pregunta, Y- un inciso. Sí. Sí depende de ellos. Y te voy a decir por qué. Porque a mí, en una ocasión, don Manuel Fraga Iribarne, comiendo con él, me dijo las siguientes palabras. No estaba Martina, ni estaba José Manuel, es verdad. Pero me dijo, la asignatura pendiente la tenemos con Ferrol. Siempre hemos puesto a alcaldes que se han limitado a no dar la lata. Y eso me lo ha dicho a mí. Y eso se lo digo a ustedes. Entonces, me imagino que José Manuel en este momento, lo mismo que Martina, serán lo suficientemente inteligentes y buenos ferrolanos como para decir, señores nuestros, nos tienen abandonados. No es un tema de necesitamos inteligencia. que nos echen una Es un mano. tema de sensibilidad y de ser conscientes de los problemas Sí, que hay, pero ¿no? de- Yo y ahí- de ser firmes en la Yo, reivindicación. Hombre, perdona, si me dejas hombre. que te también Sí. pueda Sí, sí. apelar un poco a lo que está pasando, ¿no? Creo que teníamos una asignatura pendiente, Sí. muy pendiente, con el área sanitaria de Ferrol. Perfecto. Muy pendiente, y creo que en eso la Xunta ha estado a la altura. Debería haber llegado antes, incluso, tampoco tengo problema en reconocerlo, pero es impensable que a día de hoy tengamos una, como decimos en Ferrol, una residencia Sí. con habitaciones que carezcan de cuartos de baño, Increíble. que hoy las hay, Sí. y es reprobable, es algo que no se puede ni tolerar. Bueno, el tema Hay sanitario una de inversión 10, millonaria de la Xunta, Sí, hay un señor. compromiso con esta área sanitaria que se está ejecutando en este momento, a pesar de los retrasos no de la Xunta que ha habido, pero en todo caso creo que también, pues bueno, algo habrá tenido que ver, pues en este caso José Manuel y por supuesto el presidente, que ha firmado definitivamente esa inversión que creo que era muy necesaria y que llega tarde, pero por lo menos llega. Pues Sí. te digo, un 10. ¿Es así Sí, o no? pero Un sí, 10, por seguimos ejemplo. siendo Un 10. En la eso sí. última de las áreas sanitarias de Galicia
que se acomete la gran reforma. Sí, sí, ya dije que llega tarde. Como pero fue bueno. la última, la de la autopista, como Ya. es la última, la Es que del estamos tren, los que no sé últimos si en la todo. verán mis hijos, un tren digno. Bueno, Porque pero... lo que decimos ya, muchos que reivindicamos el tema del tren, es un tren digno, Bueno, porque pues, este es indigno. no, es O sea, totalmente yo indigno. voy a veces a buscar a mi hijo porque me da pena cuando viene de Madrid, viene en tren. Y lo vas a buscar a La lo voy a Coruña. buscar a Coruña. Claro, A es que veces, no porque merece, digo yo, no, joder, no, aún sí. le queda Eso es una un hora castigo, y pico más. eso es un castigo. Claro, es un castigo. Pero bueno, es la historia de Un Ferrol. Y poco yo, de dignidad. hablando de lo que hablábamos, creo que, bueno, hablaba Santiago de que Es que esta echaba de comarca menos se desangra, una mayor se actuación de la desangra. Xunta en materia de industria Sí, y tal. sí, Bueno, sí, sí, yo porque creo que tiene no que ser un podemos sitio perder de preferente, vista digamos. nuestra historia, ¿no? Sí, Y sí. nuestra historia es que hay un sector estratégico en esta Sí. ciudad, que es el sector naval, que Sí. nadie lo puede dejar de lado, un sector naval que ha sido castigado desde hace muchos años y castigado, y Desde si me el permites, 82. Pepa, con reconversiones industriales firmadas siempre por gobiernos socialistas, Hombre, siempre. Totalmente. Eh, Sí, sí. Una Sí, esa, sí, claro que otra, sí. hablabas del astillero 4.0, Sí. en fin, hubo una moción de censura, Mariano Rajoy dejó unos presupuestos con millones para iniciar ese proyecto de las fragatas F-110 Sí, sí, sí. y ese dinero está en los presupuestos porque siguen prorrogados los de Mariano Rajoy. Y de momento, ya sé que vivimos en un momento de inestabilidad política tremenda, pero lo cierto es que llevamos más de un año con una inversión que está paralizada y que Oye, ¿y eso se había firmado el para que sector se naval ejecutara? está sufriendo las consecuencias, claro. porque aunque mañana se iniciaran las primeras actuaciones para la construcción de las fragatas, todos sabemos que hasta lo que se suele decir en el sector, cortar chapa, 2 años. hasta cortar chapa, tranquilamente 2 años en el mejor de los casos. ¿Y cómo vamos a superar estos 2 años? Es que es un castigo permanente y claro, cierra una empresa, cierra la otra, es que tenemos un problema con el sector del que depende. Ferrol, después de esas reconversiones, que nunca fueron reconversiones, Nunca. porque no nos hemos reconvertido en nada, Ferrol sigue dependiendo del sector naval. Entonces, Pero cualquier otro sector se corta también. Pues- o sea, por ejemplo, el puerto, Sí. que hablabas tú antes del puerto. bueno, el puerto está en fase de expansión Exactamente, a su ritmo, el pero... está a su ritmo y tal. Y eh, entonces, dentro del ritmo del puerto, hay un proyecto que es un túnel que va a comunicar por vía férrea el puerto con la red ferroviaria. Según las últimas informaciones que tengo, se paró la obra. ¿Y desde cuándo es eso? No sé, me lo dijeron el otro día, no sé si Primera será... noticia, no sí, creo que eso está sea así. paralizada, ¿no? No, que yo sepa. Bueno, investigaré a ver si es cierto. Si eso es verdad, es muy preocupante, porque Hombre, el dinero lo hay, el proyecto está en fin, iniciado y no hay está problema, que y yo va sepa. bien, a buen ritmo, pero parece ser... La obra debería estarse ejecutando. Otra cosa es que ahora mismo, con todo este problema de la central, pues es un problema que afecta también al puerto, pero la obra está adjudicada, la empresa tiene un contrato y por tanto tiene que acometer esa obra, vamos, yo creo que desde ese punto de vista. Sí, pero el puerto no tiene nada que ver, ¿no? Porque la obra la hace Fomento, no la hace... Bueno, la hace Fomento, pero con un fondo, Con un Del fondo puerto. del puerto. sí, de El puerto puertos, paga de una puertos parte. del Estado, sí, ahí hay una parte que, o sea, bueno, yo creo que es un tema Bueno, de pero esto era puerto. interesante, ¿se paró la obra? No se paró la obra. ¿Se paró la tenemos- obra? ¿No se paró? Nos No se informaremos. paró la Yo obra, Nos dudo que informaremos. no se ¿no? preocupen ustedes, que yo organizo un toro con la obra, a ver si está Vamos parada o no allí está parada, y vamos a ver. lo grabamos Con allí. el puerto, que también los tengo pendientes, a los del puerto que tienen que venir aquí a contar, porque tienen una serie de problemas y tal, siempre, todas las actividades, siempre hay problemas. ¿Sí? Pero bueno, en todo La vida es caso, lucha. yo eso lo que hablábamos es que el sector naval, de una manera o de otra, es el centro de esta ciudad y hay que intentar pues exigir, ¿no?, que ese proyecto de las fragatas se inicie cuanto antes y en todo caso, oye, tenemos ese famoso AOR que están reclamando, que se está reclamando desde los sindicatos, los trabajadores, que un poco ocuparía las gradas en tanto no se inicie, Sí. ¿no?, este otro Completamente, proyecto. sería Mientras muy tanto, necesario. Hay que buscar- desde Comisiones Obreras presentamos un proyecto industrial para desarrollar a través de Navantia. Se le presentó al consejero de Industria. Yo
no sé si lo tendrá en un cajón, o lo estará mirando o no sé. ¿Qué competencias Se llama tiene? el proyecto ITEM y es un proyecto muy interesante que es para desarrollo de renovables, pero de I+D, para desarrollar ingeniería de renovables, para construcción de plataformas. Sabes que los jacks que se están fabricando ahora mismo pues están para poner en plataformas continentales que tengan 40 metros de profundidad, ¿no? Mar del Norte, por ahí. Y aquí se trataría de unas plataformas grandes ancladas a fondos marinos más profundos, y que llevarían placas fotovoltaicas, aerogeneradores y mareomotriz, y aprovechando la conexión de cable que se haría con tierra, ¿no? Y eso requiere unos proyectos de ingeniería importantes. Se habló con empresas como Iberdrola, Repsol, Navantia, tal, están interesadas en el tema. Sí. Y se podrían unir otras muchas empresas, grandes ¿Qué empresas, competencias tiene en este para tema hacer el un consellero? centro de investigación en Ferrol de I+D, de renovables, y su aplicación a través de Navantia, su desarrollo a través de Navantia. El proyecto es muy bonito y puede generar empleo de calidad. Y ahí encajaría la Consellería de Industria. Ahí claro, la Consellería de tendría Industria que no tiene promoverlo, competencias con el tema de Navantia. Claro, tendría que el tema de promoverlo. Navantia no, pero bueno. Nosotros tenemos equipo de gente, economistas, gente que está trabajando en el sindicato, pero no tenemos ningún poder ejecutivo como podría tenerlo la Xunta, tal, que tendría que ser la que se encargara de apadrinar el proyecto y llevarlo adelante. Bueno, presentado está, presentado está. ¿Cuándo lo presentasteis? Se presentó a finales del 18 en la Consellería y este año en el Ministerio de Transición Ecológica. De todas formas, creo que el sector de la eólica precisamente fue muy impulsado por la Xunta de Galicia. Sí, por eso. Entonces, por eso no tengo dudas de que seguro que lo mirarán con cariño, ¿no? Porque el proyecto va un poco más allá y pretende desarrollar nuevos productos de eólica marina y bueno, yo lo veo muy posible y una posible solución para diversificar un poco el astillero y no solo limitarse a la fragata, que cuando la hay, cuando no la hay, crisis. Pero es eso que no hemos conseguido diversificar suficiente como para no depender. Es que no se ha hecho nada, porque en aquellos Zurcif, todas tú hablabas antes de la fábrica del vidrio, que sin embargo en otras zonas españolas sí funcionó, como por ejemplo Sagunto. Pero es que reconversión industrial a sinónimo de destrucción de empleo y nada más, sin más. Ha sido tremendo y por eso Puentes en este momento, cuando hablabais vosotros de presentar una alternativa y una reindustrialización, que decían hoy precisamente en la reunión en el Ministerio. Sí, pero es que claro, ¿quién confía en esta comarca, no en un plan de reactivación o de reconversión? Es que no confiamos porque en esta comarca sabemos que eso se queda en que la gente se va para sus casas y se acabó, y desmantelamiento. Entonces, mira, lo que sí ha hecho Endesa, que ha sido fabuloso, es el gran lago maravilloso y la recuperación de todo aquel terreno que parecía un desierto lunar y lo han convertido en una maravilla, es precioso. Eso, desde luego, sí. Pero ahora eso era Endesa, eso lo proyectó y lo hizo Endesa del Estado español, claro. Cuando era pública. No la Endesa del Estado italiano, que es la que hay ahora. Endesa del Estado español, cuando éramos de casa. Claro. Cuando éramos de casa. Luego, fíjate tú, ¿en dónde bueno, pero estamos? esa es la manera de salir adelante, de que oye, se acabó ese recurso y vamos a darle al concello otro aspecto más, pues, y oye, al final hoy se va a la playa allí. No, y maravilloso. Ahora, de todas formas, lo que yo detecto, y desde luego es terrorífico, es la desertización de la industria española.
Nos estamos quedando sin industria y eso es peligrosísimo. Nos están convirtiendo en un país de servicios exclusivamente, ¿eh? Y eso no vale para nada. Necesitamos nuestra industria, nuestras fábricas, nuestro... ¿Qué pasa con todo esto? Está muy bien que venga una multinacional, está fenomenal, que den unos puestos de trabajo, está muy... pero necesitamos lo que antes teníamos, que era un tejido industrial, y eso se está yendo al garete. No solo aquí, en toda España. Y porque tenemos, bendito sea el cielo, el tema de del turismo, ¿eh? Bendito sea el cielo. Pero es que si no fuera por eso, fíjate tú dónde estábamos. Había grandes industrias aquí y grandes industrias en España. Se ha ido todo a la porra. Empezando, fíjate, por algo que yo reivindico otra vez. El desmantelamiento brutal del INI. El INI fue decisivo para reindustrializar España. Y a lo mejor lo que nos estaba haciendo falta era otro INI. Sí, o por lo menos, si no es un Instituto Nacional de Industria... Porque la SEPI, tela de verano... Una dirección industrial, que España tuviera una dirección industrial. Sí, no la tiene. o una política industrial, una política, que eso es lo que está haciendo falta, ya no solo a nivel Estado, sino a nivel también comunidades autónomas, que se centren en reindustrializar sus territorios. Yo creo que sería muy importante, no sé si vosotros lo veis así. Sí, sí, totalmente. O sea, que tú tienes un problema en tu casa y dices, ¿qué es lo que falla aquí? Fallan las luces, pues tendré que cambiarlas, son muy caras, pues habrá que poner luces LED, habrá que tal... O sea, que te preocupas de las cosas, tal, pero es que aquí realmente, por ejemplo, ahora que hablaba yo antes de las electrointensivas, es que no es que dices, es que pones en riesgo la industria del aluminio, la industria del hierro, porque o sea, ¿qué pasa? Habrá que solucionar el tema, habrá que afrontarlo. O sea, es muy cara la electricidad, pues habrá que buscar unas tarifas, regular unas tarifas para las industrias que no las lleven a la quiebra. Claro. Y yo pregunto, ¿y por qué España es el país de la Unión Europea que tiene más cara la electricidad? Porque esa es otra. ¿Por qué somos los que pagamos más por el recibo de la luz? Porque es que en ese recibo de la luz, además, no solo lo que usted consuma, ay, ojalá, es lo que usted consume, es a lo mejor el 30%, y el 70% todo impuestos. Con ese recibo de la luz, ustedes están pagando, y yo también, claro, todos estamos pagando. Primero las renovables, las estamos pagando nosotros, nos están costando a precio de oro. Se han pagado más caras que en el resto de Europa, porque hemos empezado seguramente con tecnología que en ese momento era muy cara y ahora mismo no se compara con lo que pagan en Alemania. Ahí va un montón de dinero, la subvención a las renovables, más todos los impuestos que estamos pagando. Oiga, es que esto es una verdadera broma, es mucho más, es un abuso, es un escarnio con el contribuyente, ¿eh? Hombre, yo no hice el grado de estudio del recibo de la luz, porque ya hace falta... Bueno, eso es un jeroglífico. Pero sí que están repercutiendo los costes primero de la moratoria aquella que había habido, que fueron acumulando deuda, y dijeron, bueno, pues luego que la pague el consumidor. Entonces se están metiendo en el recibo, se están metiendo unos impuestos, o sea, el IVA y no sé qué y tal, ¿brutales? Que ahí también habría que ver si no es un artículo la energía eléctrica de primera necesidad para meter un IVA reducido o lo que sea, y están... que había que tratar en el Consejo de Ministros el recibo de la luz, no solo por las viviendas y por las casas y por el coste, las empresas, pero por las industrias. Por las empresas, porque las están hundiendo. Tú hablabas de que al final afecta al trabajo y generas gente pobre, y la gente pobre no paga impuestos. Claro. Entonces hace falta generar gente rica que pague impuestos. Lo que pasa es que vuelvo al tema de las eléctricas. Es muy difícil negociar cuando tú tienes. Todos los expresidentes forman parte de los consejos de administración de las diferentes historias. Que si Endesa, que si Iberdrola, Felipe González, José María Aznar, la señora aquella, ¿cómo se llamaba? No creo que sea culpa de eso. El gas se absorbe mucho. Todos, bueno. No creo que sea culpa de eso. Pero bueno, yo no lo sé. De todas formas, pero hombre, esto hace hasta feo. Sí. Porque es tráfico de influencias, querida. Bueno, no es estético, eso desde luego. No es estético. No queda bien, pero bueno, tráfico de influencias son otras cosas, de todas formas. De todas formas, en todo caso, todo esto que estáis comentando no es más que eso, transición ecológica. ¿Sí? Es que
unas cosas y otras vienen a caer en lo mismo. Entonces, hagamos esa transición de una forma ordenada, de una forma rigurosa, planificada, con una transición que sea progresiva y que al mismo tiempo garantice que no se pierdan bruscamente los puestos de trabajo. Yo creo que igual que se está haciendo en otros países, aquí es a lo que tenemos que aspirar. Regule ese estatuto de electrointensivas, tómense medidas para que el carbón... Es que, claro, sustituir al carbón no es fácil. No es nada fácil. No es fácil, porque el carbón produce mucho y Ya ha dado sustituir muchos eso puestos de por trabajo. renovables es muy complicado y genera mucho trabajo y todo el mundo que se crea alrededor, lo que hablaba antes Santiago, ¿no? Entonces son empresas que tienen un impacto en las comarcas en donde están implantadas muy grandes y por eso es por lo que está mucho más que justificado esa transición. Yo creo que el Ministerio a lo que hay que pedir, lo que hay que exigir es ese plan, un plan que permita que centrales como la de Aspontes no cierre, que podamos ir adaptándonos a esas normas europeas, pero que al mismo tiempo podamos ir avanzando en otras alternativas que no provoquen un cambio brusco a nivel de empleo. Santiago, ¿qué dices? ¿Cómo cierras? ¿Qué digo? Que sí, que todo es posible y que vamos a sustituir el carbón al 100% por energías renovables en un futuro no muy lejano. Los nuevos motores de los eólicos, por ejemplo, producen 10 veces más que los motores ya instalados y hay un programa de cambio de motores, etcétera. Pero que nosotros desde el primer momento que empezó este tema de Endesa pedimos una transición justa y es lo que seguimos pidiendo, una transición justa, o sea, esa transición que no caiga sobre los trabajadores. Y nada más. Os agradezco muchísimo el que hayáis estado aquí conmigo. Yo creo que se han aclarado una serie de cosas. Veremos a ver en qué queda todo. En la semana que viene tenemos aquí a los transportistas que nos contarán todo su problema y tal, y a ver cómo va evolucionando el tema. Muchísimas gracias. Yo lo que pasa es que os he oído hablar ahora de transición, has dicho tú, y transición, has dicho tú. Y a mí, fíjense ustedes que la palabra transición me da pena escucharla, porque no sé si podemos hacer algo positivo con una transición económica o energética, cuando una transición que tuvimos en este país y que fue un modelo de convivencia, la transición política, están pretendiendo dinamitarla y que salte toda por los aires. La transición es complicada siempre, es el paso de un sistema a otro sistema. Hagámosla como se hizo entonces, con luz, con paz y con sensatez. Sentidiño, muchísimas gracias a todos. Bueno. Ya está.